Una de las grandes ventajas de realizar resonancia magnética del cuerpo humano es que tenemos la capacidad de determinar el componente de ciertos tejidos. No obstante, sabemos bien que en resonancia magnética contamos con secuencias morfológicas o anatómicas, con secuencias funcionales que son aún de mayor detalle. Sin embargo, dentro de las secuencias morfológicas contamos con algunas de ellas que son muy útiles para determinar la susceptibilidad magnética de sus componentes. De ahí que la secuencia SWI, conocida así por sus siglas en inglés, Susceptibility Weighted Imaging, es importante decir que se conoce la susceptibilidad magnética como la respuesta de una sustancia cuando es colocada en un campo magnético externo, ocasionando una distorsión del mismo. Derivado de ello, conocemos entonces tres elementos de acuerdo a cómo se comportan una vez que se exponen a un campo magnético potente. El primero de ellos es un elemento diamagnético, de los cuales el ejemplo clásico es el agua, donde incluso los protones diamagnéticos son repelidos por un campo magnético. El segundo de ellos, el paramagnético, de los cuales tenemos el ejemplo clásico como es el gadolinio, que se utiliza como medio de contraste en resonancia magnética, genera cambios una vez que se expone a un campo magnético, forzando así a los protones a generar una cierta alineación con este campo magnético y manifestando una señal alta. Cabe señalar aquí que una vez que estos elementos se retiran del campo magnético, pues reducen completamente su alineación y se disponen de manera aleatoria. Los elementos ferromagnéticos, que son los que nos interesan para este tema, generan un cambio importante ante la exposición de un campo magnético, generando una alineación importante e incluso generando un campo magnético propio, y aún así cuando se retiran del campo magnético siguen manteniendo esa capacidad de campo magnético propio. Derivado de ello, entonces, la secuencia SWI utiliza a los elementos que muestran una alta susceptibilidad magnética, que quiere decir que tienen una susceptibilidad mayor a cero y que tienen una capacidad de alineación importante con el campo magnético. Con el paso del tiempo hemos conocido muchas secuencias que se utilizan para reconocer este comportamiento. El T2 estrella o T2 asterisco por mucho tiempo, 10, 15 años, ha sido una secuencia muy útil para determinar esa susceptibilidad. Sin embargo, nos quedábamos un poquito cortos. ¿Por qué? Porque el T2 estrella solamente nos podía determinar zonas de alta susceptibilidad que podía tratarse bien de sangre o bien de calcio, de tal manera que esas circunstancias podían limitar el diagnóstico. De tal manera que por mucho tiempo se conoció que la resonancia magnética no era útil para determinar calcificaciones. Una vez que llega SWI, que existe ya en muchas marcas de resonadores, podemos sí determinar si es como tal, una zona hemorrágica o una zona calcificada. Gracias a eso tenemos imágenes de magnitud, como la que vemos a la izquierda, y una imagen de fase. Esa imagen de fase, también conocida como máscara o sustracción, nos permite corroborar si es una zona de hemorragia o una zona de calcificación. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Ya comentábamos que el T2 estrella o T2 asterisco es una secuencia muy útil para determinar esa alta susceptibilidad magnética. Sin embargo, pues tenemos ciertas limitaciones cuando estamos cercanos al aire, cercanos al hueso cortical, cercanos al peñasco, cercano a la mastoides. Es una zona difícil de explorar y no se diga aún así la base del cráneo. Por lo tanto, T2 estrella o bien secuencia SWI va a reservarse para tejidos que se localizan dentro del cráneo, lejano a dichos tejidos. Naturalmente es una secuencia ruidosa, quizá no tan anatómica como un T2, un T1 o una secuencia FLAIR, pero la utilidad que aporta para determinar elementos ferromagnéticos es amplia. A diferencia del T2 estrella, además, una de las ventajas de SWI es que podemos determinar
sangre desoxigenada. ¿Qué nos dice esto? Que vamos a poder determinar estructuras venosas, vénulas, pero vénulas pequeñas. Y cabe resaltar que los senos venosos no son estructuras en el cráneo que puedan ser evaluadas a través de una secuencia SWI. Las distintas marcas pues tienen su distinto acrónimo, de los cuales, de los conocidos por marcas, Philips lo conoce como SWIP, Siemens lo conoce como SWI, Hitachi como BSI o Blood Sensitive Imaging, General Electric como SWAN y Canon como FSBB, que es Flow Sensitive Black Blood. Tenemos aquí la imagen característica de SWIP o SWI. A la izquierda tenemos una imagen de magnitud y a la derecha una imagen de fase. Dependiendo mucho de los equipos, se conoce que pues en este caso, como la glándula pineal tiene una zona de alta susceptibilidad magnética, recordamos que hay estructuras en el cráneo que tienen calcificación, esta es una de ellas. ¿Cómo saber qué es una calcificación? Bueno, porque en la secuencia de magnitud vamos a encontrar una alta susceptibilidad manifestada por baja señal, que señalamos aquí con la flecha en color naranja. En la imagen en fase, vemos que esa glándula pineal tiene una inversión en la señal y presenta una señal alta. Cuando así sucede, estamos hablando de que encontramos aquí una calcificación y no una zona de hemorragia. Recordemos que hay equipos que utilizan la máscara o sustracción de mano derecha, como es en este caso, donde la calcificación se va a ver de alta señal en la imagen en fase. Siemens, por ejemplo, utiliza imagen en fase de mano izquierda, por lo tanto, esa calcificación mantendrá una señal baja en esta imagen de fase. Ya comentábamos que una de las grandes utilidades de la secuencia de SWI es que además de demostrar depósitos de hemosiderina, podemos demostrar estructuras que tienen contenido con desoxihemoglobina. Un ejemplo claro, ya decíamos, las venas pequeñas o vénulas, como es en este caso. Señalando en la flecha blanca recta, vemos vasos venosos rectos de aspecto normal. En el hemisferio izquierdo podemos demostrar una zona de confluencia de venas que llegan a un tronco común y este a su vez hacia el sistema venoso superficial, tratándose en este caso de una anomalía del desarrollo venoso. Quiero mostrarles este caso donde podemos utilizar esa secuencia. Vemos este paciente que tiene imágenes en secuencia T2, T1 y SWI. Vemos que es una lesión de localización frontal del hemisferio izquierdo con una zona de alta señal al centro y una zona de aparente alta susceptibilidad magnética en la periferia demostrada en T2. El T1 nos demuestra que hay zonas que tienen un T1 corto con una señal alta, sugestivo de hemorragia. El SWI lo que nos demuestra aquí es una alta susceptibilidad magnética producto de hemorragia. Esto relacionado a una lesión con hemorragia en distintas fases. Vemos hemorragia crónica en la periferia, hemorragia subaguda al centro, tratándose de un angioma cavernoso. Quiero mostrarles este otro caso, es de un paciente masculino de 17 años, quien viajaba en un automóvil, sufre un accidente y él no portaba el cinturón de seguridad. El paciente llega al servicio de urgencias y se encuentra con un franco deterioro neurológico. Al realizar las secuencias morfológicas, como son las que les muestro, observamos imágenes transaxiales en imágenes enfatizadas en T2, donde observamos realmente un sistema ventricular que solamente muestra una variante de Kabum-Bergay, la sustancia blanca de baja señal, las circunvoluciones con una sustancia gris de configuración normal y el espacio aracnoideo sin alteraciones. No podíamos explicar las alteraciones clínicas del paciente solo con estas secuencias. Cuando realizamos la secuencia SWI, sorpresa, vemos que existen
imágenes puntiformes que señalamos aquí con las flechas recta y curva, donde vemos esas imágenes de alta susceptibilidad magnética, pequeñas, incluso algunas menores a 3 milímetros, localizadas en el lóbulo frontal izquierdo, como la flecha curva, y en la sustancia blanca profunda del hemisferio derecho. Todo esto relacionado a un daño axonal difuso que había pasado inadvertido en las secuencias T2, T1 y FLAIR. Vean aquí la gran utilidad de utilizar secuencia SWI en trauma craneoencefálico cuando no se han demostrado lesiones advertidas ni por tomografía ni por secuencias morfológicas convencionales de resonancia magnética. Este caso es muy interesante, es un paciente que nos envían porque tiene un tumor. Vemos aquí las imágenes enfatizadas en T2, en FLAIR, en T1 con gadolinio. En la parte inferior izquierda tenemos un coeficiente de difusión aparente y por último la imagen en magnitud de un SWI. Naturalmente vemos aquí una lesión tumoral que tiene efecto de volumen importante localizada en el lóbulo occipital y parietal con un gran efecto de volumen desplazando el receso occipital izquierdo y generando un importante edema vasogénico señalado con la flecha blanca. Vemos ese característico aspecto digitiforme del edema vasogénico. En la secuencia T1 con gadolinio y en la flecha verde mostramos incremento de señal de una zona sólida y con una zona de aparente necrosis central. La secuencia de ADC muestra una aparente restricción en la zona central de la lesión. Cuando aplicamos imagen en magnitudes SWI, podemos demostrar esas zonas de alta susceptibilidad magnética, que incluso en la máscara o en la imagen de fase podemos confirmar que persiste la baja señal. Eso nos hace pensar definitivamente en que es una tumoración que de por sí ya veíamos que era agresiva con edema vasogénico y además demuestra zonas de hemorragia. Un tumor característico que presenta ese tipo de datos es el glioblastoma multiforme. Quiero mostrarles este otro paciente en la cual observamos un cráneo con un importante engrosamiento diploico. Encontramos que existen algunas zonas de susceptibilidad magnética localizada en la región pial de ambos hemisferios. En la secuencia FLAIR presenta algunas zonas de alta señal. En el T1 igual con zonas de muy baja señal, pero hasta aquí pueden tratarse de muchas cosas. Puede tratarse de calcificación, puede tratarse de una zona de angeitis, puede tratarse incluso en el diferencial de una zona de hemorragia, puede tratarse incluso en un caso de meningitis. Sin embargo, la imagen en SWI nos permite demostrar que efectivamente tiene alta susceptibilidad magnética, como lo vemos en la imagen de la izquierda, en imagen de magnitud, y en la imagen en fase podemos demostrar que tiene alta señal y confirmamos entonces que es un aspecto calcificado de la región pial o de la pía madre. Esto relacionado a un síndrome de Sturge-Weber. Dicho así, entonces podemos concluir que la secuencia de alta susceptibilidad o SWI es una secuencia que nos va a servir para demostrar enfermedad microvascular y como consecuencia zonas de hemorragia de pequeño tamaño, también para determinar calcificaciones en lesiones intracraneal, ya sea calcificaciones propias como fisiológicas, como calcificaciones dentro de tumores, que es importante determinar en una evaluación por resonancia. Y por último, debemos recordar que una secuencia SWI no se le niega a ningún paciente que tiene hipertensión o que tiene trastornos vasculares por edad o por traumatismo. Bueno, pues espero que les haya servido la información. Yo les envío un afectuoso saludo y les pido por favor que le den like y compartan. Chao, hasta pronto.